escucha no se escucha? Hay que acercarse bien. Hay que eso mejor o no. ¿Sí? No, Respondiste. no, lo tienes grabado. Ese funciona mejor. No sabía. Qué malo, Jake. Cuando esto salió en Facebook Live, no importa. No me importa. Nada se da cuenta. Buenos días, hermanos, de nuevo. El domingo pasado, Greg comenzó un estudio sobre Ruth. Me pidió que lo continuara. Entonces, yo continuaré. Entonces, vamos al libro de Ruth. Si lo voy a... Bueno, Ruth, ¿de qué nación era? ¿Recuerdan? Moabita. ¿Y qué pasaba con los moabitas? Particularmente, ¿qué ocurría en relación a Israel? Enemigos. Inclusive, ¿a qué nivel de enemistad había? No le era permitido a un moabita llegar a formar parte de Israel. O sea, si llegaba a ocurrir que un moabita ingresaba a la tierra de Israel, el ostracismo era mayúsculo. No había ninguna posibilidad, según la ley, que el moabita llegara a formar parte de la nación de Israel. Estaba escrito. Entonces, tengo a esta moabita que se llama Ruth, que se casa con uno de los hijos de un matrimonio que se había ido de Israel y había ido a la nación de Moab. Eso era uno de los más grandes males que pudiera ocurrir, que alguien de Israel se fuera a Moab. ¿Por qué? Porque Moab no era un buen pueblo, literalmente, y los dioses de Moab no eran el único Dios verdadero, el Señor Jehová nuestro Dios, no era. Entonces, tengo esta familia, Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos. Como muy bien dijo Greg, Elimelech básicamente significa Jehová es rey, quien gobierna es el Señor. Qué interesante que el nombre de Elimelech significa aquello, pero su vida y sus decisiones no significan lo mismo. ¿Ya? Dos mensajes. Jehová es mi rey, pero no le hago caso a lo que él dice. Interesante, porque a veces nosotros actuamos así. Jesús es mi Señor. Mi hijo mayor se llama Cristóbal, en el que habita Cristo. Mi segunda hija se llama Sofía, sabiduría. Y mi tercer hijo se llama Martín, el que da testimonio. Pero pregunten si dan testimonio, si son sabios y si es que muestran a Cristo en su vida. Pregúntenle. Bueno, eso sucedió con el Elimelech. Eso sucede con el nombre Elimelech. Nosotros podemos llamarlo de determinada manera en nuestro nombre, pero nuestras vidas deben reflejar el nombre que nos ha dado el Señor. Somos hijos de Él. Ahora, como muy bien Noemí, placentera o dulce, y tienen dos hijos, Maglón y Cleón. Maglón y Cleón significa uno que es enfermizo y otro que es debilucho. Esos son los nombres.
Entonces parece que el embarazo de esta señora fue complicado. Y parece que fue enfermizo desde que nacieron ambos hijos. Bueno, el versículo 2 al final dice: cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allá. Interesante que este libro de Ruth me muestra, lo leí, me muestra cómo debiera comportarse un extranjero en una nación que no es la suya. Pero también cómo debiera el nacional tratar al extranjero. ¿Ya? El libro de Ruth, yo puedo leer Ruth diciendo, a ver, ¿cómo me debiera portar si yo soy extranjero? Pero también me dice, ¿cómo debiera tratar al que es extranjero? También hace referencia de cómo es que las ayudas sociales se dan al pobre. ¿Ya? El pobre en la Biblia, y lo van a ver más adelante en el libro, tenía que, al pobre se le dejaba, Dios ordenaba que toda la tierra no debía ser cosechada y había ciertas porciones de la cosecha. Por ejemplo, si esta era mi orilla del campo, esta orilla de la siembra tenía que dejarse al pobre. Entonces la persona pobre se aseguraba la alimentación. ¿Por qué? Porque iba y recogía de la orilla. Pero lo interesante es que no es que el granjero recogía toda la cosecha, y que el granjero le daba al pobre sin hacer nada al pobre. No es así. El pobre en esta época se le asignaban los bordes de la cosecha y el pobre tenía que ir a recogerla, tenía que trabajar. Al final, ¿cuál era la ayuda social? El trabajo que tenía que hacer para sacar la cosecha. La cosecha, esa porción de la cosecha, Dios se la había dado al pobre. Interesante. Interesante porque eso nos da guías cómo debiéramos ayudar a las personas en necesidad. Y lo vamos a ver en el libro. Pero por otra parte, también vamos a ver, y se van a dar cuenta al principio, que esta familia, si tenemos la historia del hijo pródigo en el Nuevo Testamento, aquí tenemos la historia de la familia pródiga. Es interesante porque a veces sin querer queriendo, los papás involucramos a todos en malas decisiones y terminamos siendo familias pródigas. Y nos vamos lejos, viviendo como familias pródigas. ¿Ya? Y ocurre, fíjense, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Se muere el esposo, se queda sola. Y uno puede decir, claro, Dios lo castigó porque se fue a... No, yo no creo que Dios lo castigó. Yo creo que ocurrió en forma personal que él salió de la protección de Dios. Y que la consecuencia lógica y natural de salir fuera de la protección del Señor es lo que ocurrió. ¿Ya? Fíjate, salirse fuera de la protección de Dios va a tener consecuencias que puede implicar inclusive la vida misma. Salirse fuera de la protección de Dios puede significar un proceso muy, muy doloroso que no necesariamente requiere vivir. Salirse fuera de la protección de Dios es lo que hizo Elimelech y Noemí. Versículo 4. Los hijos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Me imagino el que está escuchando esta historia. Se va a vivir, muere el esposo, le quedan 2 hijos,
pueden sustentar a la vida, pero no regresan, se casan con mujeres de una nación que es considerada maldita por Israel. Entonces se casaron. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murió también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Yo me imaginaba la situación. El esposo muerto, los hijos muertos. Se fue llena, con esposo, con hijos y con el dinero de la posible venta del terreno a este nuevo lugar, Moab. Muere su esposo, mueren sus 2 hijos y sin nada. Sin nada. Un desastre. Ahora, en la historia van a poder ver que no importa cuán profundo nos han llevado nuestras malas decisiones. La gracia de Dios es mayor que la profundidad del hoyo, de la excavación de nuestras malas decisiones. La gracia de Dios es mayor que las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso es bellísimo. Noemí, entonces, en el versículo 6, dice, decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Noemí hace una buena decisión. Y aquí vuelvo a decir lo que dije respecto al hijo pródigo. El hijo pródigo, la decisión para regresar a su casa fue el hambre. Noemí, la decisión que toma es la misma, la razón. Hay alimento, eso que indica que va por la panza. Pero no importa la razón del regreso, lo que importa es el regreso. Noemí decide regresar. Entonces, mi camino era hacia allá. Me doy vuelta. Para mí me resuena la conversión. Decide regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. A todo esto, la palabra o el nombre Judá significa alabanza. Entonces, interesante que Noemí regresa a la tierra de la alabanza. Regresa a Belén. Como Greg dijo, significa Belén, casa de pan. Y en la casa de pan hay alimento y hay alabanza. Vamos, caminamos. Me imagino caminando esta mujer con sus 2 nueras de regreso. El viaje no era largo. Eran varias horas caminando. ¿Ya? Posiblemente era, quizás, Greg habló de 70 millas. ¿Cuántas horas caminando? Pero era caminable. Pero pasa algo. En el versículo 8, entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras. Y las atribuciones que Noemí hace, yo no estoy muy de acuerdo con esta mujer acá. Me gusta que regrese. ¿Cuáles son las atribuciones? Primero, el consejo que les da a las nueras. Miren,
vuelvan cada una a la casa de su madre. Que vuelvan. No, no estoy de acuerdo. A la casa de su madre. Y aquí me gusta que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Ambas eran mujeres leales, mujeres que amaban a Noemí y a los que murieron. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Hasta ahí la respuesta excelente de las dos mujeres. Deshechas en llanto, dice esta versión. Otra vez me recuerda al hijo pródigo en el regreso. Ahora, nosotros somos criaturas de Dios. Además somos personas que atraviesan circunstancias difíciles y dolorosas, que sufrimos. Pero además somos personas que pecamos. Pero una cuarta cosa que es parte de nosotros y que es esencia de nosotros y no de todos, es que somos hijos de Dios, entrañablemente amados en las manos del Padre hermoso, por pura gracia. Somos criaturas, somos seres que sufrimos, somos seres que pecamos, pero además somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces, esta mujer le dice a sus nueras: vuelvan a su casa, hijas mías. ¿Para qué se van conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Aquí me encanta, pero la ley de Moisés permitía que si una mujer quedaba en la situación de Ruth se me fue el nombre, Orfa, si quedaba sola y con edad de casarse, entonces el pariente más cercano del que falleció debía casarse con ella y rescatarla. Lo voy a explicar de esta manera. Si mi hijo mayor se casa y fallece, entonces era deber de mi hijo menor casarse con la que había sido esposa de mi hijo. Así se aseguraba la mantención de la viuda, pero además la memoria del que falleció. Ese acto de casarse con la viuda se llama redención. Ahora, si mi hijo no puede casarse con él, por cualquier motivo, entonces un primo tenía que casarse con la viuda. Y así se iba alejando de acuerdo al pariente más que venía después de él. Entonces, lo que está diciéndole esta mujer, Noemí: ¿acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? No tengo a nadie que las redima. Eso le está diciendo. Ustedes no tienen posibilidad de ser redimidas. Ustedes se van a quedar en la pobreza en mi país. Y yo creo que en el pensamiento interno de Noemí era: más encima son de Moab. En Chile usamos una expresión: cuando es una situación compleja o una persona nos complica hacernos cargo de ella,
se llama, en Chile se usa la expresión cachito, un cacho. ¿Ya? Entonces, en Chile, si yo, un hermano en Chile estuviera viendo esto, dice, el cachito, o sea, el tremendo problema que está teniendo, sería un trouble. El cachito. Bueno, eso era Noemí, para Noemí estas dos mujeres. Al final las llevaba a su tierra, pero eran troubles, eran problemas muy serios. ¿Por qué? Porque no va a tener para ella para alimentarse y no va a haber nadie que les ayude, y no van a tener ni una persona que los redima. Fíjense la expresión que estoy utilizando. La palabra hebrea para redentor es goel, G-O-L-E-L, goel. Se parece a goal en inglés, objetivo. Se parece. Pero el asunto es que este pariente del redentor no iba a redimir, porque nadie se iba a querer hacer cargo de una persona que viene de un pueblo que está maldecido por Dios. Nadie. Y aquí aprovecho de decir, redentor implica que tú eres pariente cercano del que vas a redimir, pero además de pariente cercano, el que tiene la necesidad de ser redimido es que está en necesidad, cayó en desgracia, está pobre, no tiene nada. Entonces el redentor lo toma a ese y dice, tú eres mío, yo te doy, voy a usar esta expresión, cobertura, te voy a tratar y te voy a tomar en este caso como mi esposa y te voy a dar todo lo que es mío para ti. ¿Ya? Ahora, por supuesto, había ciertos costos que pagar. Redentor. Cuando leamos en la Biblia redentor, hay dos visiones de la redención. Una es la visión griega. La visión griega del redentor es cuando la persona va al mercado del pueblo y ve un esclavo y paga un precio por el esclavo, lo compra y luego le da un certificado de libertad, lo redime. Pero esa no es la visión de acá. La visión de acá es la hebrea. La visión griega es ir al mercado del pueblo y comprar. La visión hebrea es: yo amo a mi pariente cercano. Yo me hago cargo de mi pariente cercano. Lo saco adelante y le doy la dignidad de ser sangre de mi sangre. Bueno, la pregunta es: ¿cuál es la visión respecto a Cristo? La visión hebrea. Él se hizo pariente cercano. Por eso Él tomó forma humana para poder ser nuestro Redentor. Pagó el precio que significaba ser nuestro Redentor, que derramó su sangre. Pero además de pagar el precio que implicaba ser Redentor, venció a los enemigos que nos tenían cautivos. ¿Quiénes nos tenían cautivos? La muerte, el pecado y Satanás. Entonces, Él es nuestro Redentor. Y el libro de Ruth va a reflejar una historia de redención. Interesante, porque en quien podemos ver este acto de redención es en Abraham con respecto a Lot. Lot, cuando cae prisionero y es llevado por los reyes que habían peleado contra Sodoma y Gomorra, y es llevado prisionero, Abraham toma su gente y va a luchar para liberar a Lot. Y actuó como redentor. Interesante, ¿por qué? Porque ahora tenemos a Ruth, una descendiente de Lot, que va a ser redimida. Dice el versículo 22 y continúa hablando Noemí: vuelvan a su casa, porque se habían puesto a llorar y le dijeron no. Antes de esto,
Esta es una familia que llora. Dije que somos seres sufrientes, hermanas, hermanos. Una iglesia que llora juntas y juntos. Una iglesia que llora juntos es una iglesia fuerte. Una iglesia que llora junto al otro, hombro con hombro, sabiendo las situaciones difíciles que los hermanos están pasando, pero que lloramos y que expresamos nuestro dolor sin temor ni vergüenza. Es una de las características de una iglesia fuerte. Llorar juntos es importante. Las lágrimas están para usarlas. Y vuelve a Noemí a decir: vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja. Me acordé de Greg cuando dijo pastor de viejas, pero bueno. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esa misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿lo esperarían ustedes hasta que crecieran? Y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. Y aquí esta declaración, yo no estoy de acuerdo con Noemí, la que viene. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Pero Noemí, si tú te fuiste en contra de lo que dijo el Señor, ¿por qué le echas la culpa al Señor? Hazte responsable, hazte cargo. Noemí, hiciste todo lo contrario a lo que el Señor dijo que hicieras. ¿Y ahora le echas la culpa al Señor? No. No seamos como Noemí. Recuerdo cuando David va y le dicen: tu hijo va a morir en relación porque se metió con Betsabé. David lo único que hace: yo pequé. No dice que el Señor se levantó contra mí. No, yo pequé. Yo pequé. Esa debe ser nuestra actitud. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Dos actitudes. El llanto que importa es el llanto que tiene resultados para acercarnos más a Dios. El llanto que tiene como resultado alejarnos de Dios no sirve. Aquí está eso. Una mujer que se aferra a Noemí, y eso implica ir hacia el Dios de Noemí, y otra mujer que dice: ya, está clarito, me voy. Versículo 15, mira, dijo Noemí. Bueno, recto me dijiste hasta el 14, pero tengo que ver el 15. Porque la decisión de Orfa está reflejada y relatada en el 15. Tu cuñada se vuelve a su pueblo. ¿Y a dónde más? A sus dioses. Y esta estupidez, que no puedo decir de otra manera, es lo que le recomienda a Noemí a Ruth. Le dice: vuélvete con ella. ¿Pero cómo le está diciendo eso? Vuélvete con ella. Vuélvete a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Ruth fue sabia, se quedó. Ahora, lo interesante es que no le importó lo que significaba la soledad, la pobreza, el hambre.
ella le importaba estar con Noemí, con el pueblo de Noemí y algo más grande, con el Dios de Noemí. El mundo nos dice esto: olvídate de Dios, regresa a tus dioses de antes y a tu pueblo, a tus andanzas. Eso de seguir en los caminos de antes traerá solo dolor. Es cierto que en la vida vamos a tener dificultades, pero cuando sabemos que estamos caminando hacia lo que es la casa de pan, donde hay adoración y alabanza, caminamos con esperanza. Ruth fue perseverante en ese sentido. No le importaron las circunstancias difíciles que estuviera atravesando o viviendo. Su objetivo fue claro. No le importó las promesas de pobreza de Noemí a Ruth. Lo que quería era estar con Noemí y conocer al Dios de Noemí. Finalmente, si tú te das cuenta, tenemos dos mujeres, una que conoció a Dios desde pequeña como Noemí, y tenemos a Ruth, una mujer que conoció a Dios en circunstancias difíciles, pero a pesar de las circunstancias difíciles, se transformó en una mujer de fe. Noemí está en la lista ahora de la genealogía de Mesías. Ruth está en la lista de la genealogía de Jesús. Sin Ruth no hay Jesús. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias también por las circunstancias difíciles que nosotros hemos vivido. Gracias porque en aquellas circunstancias difíciles pudimos ver tu mano y cómo tú nos rescataste, aún desde la misma muerte. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras malas decisiones, tú nos has redimido, nos has rescatado, nos has restaurado, nos has sanado. Gracias, Señor, porque podemos estar disfrutando de tu presencia y podemos alabarte. Y podemos alimentarnos en la casa de pan. Gracias porque tú eres nuestro Rey soberano. Gracias, Señor. Trae consuelo, ánimo y fortaleza al que lo necesite. Y glorifícate en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, seguir orando por los que están enfermos como Greg y su esposa. Y si Dios quiere, nos encontramos de nuevo la próxima semana. Un abrazo.